hablar un poquito el día de hoy, hablar todo lo que hemos visto. El primer domingo, si no mal recuerdo, hablamos acerca de la misión de la iglesia. Recordábamos, veíamos la historia de Josué y cómo el pueblo tenía una gran tarea en conquistar la tierra que Dios les había prometido. El título de la clase se llamaba Una gran tarea para un gran pueblo. Ese era el título. Después, la segunda clase, vimos acerca de la misión de la iglesia. Y a mí me gustó mucho la definición de un personaje, de un autor de un libro de visión, que decía que la visión es la imagen del futuro que produce pasión. Y así él definía la visión, es aquella imagen del futuro que produce pasión. Y nosotros veíamos dos preguntas esenciales. ¿Cuál es la esperanza o la principal esperanza que el cristiano tiene? Y veíamos que la principal esperanza que el cristiano tiene es resucitar y ser glorificado cuando todo aquí termine. Nos vemos con Dios por la eternidad, sirviéndole, alabando y haciendo lo que más nos gusta. Ya hemos visto algunas clases del cielo que el hermano Samuel dio. Entonces, ¿cómo nos vemos nosotros en el cielo? ¿Cómo se ve la iglesia en general? ¿Cómo nosotros nos vemos en un futuro glorioso con Dios? Y esa es la visión que nosotros tenemos como cristianos. Pero también la otra pregunta era, ¿qué puede hacer la iglesia aquí y ahora mientras estamos en esta tierra? ¿Qué puede hacer la iglesia aquí y ahora en este momento? Y veíamos que Jesucristo dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Jesucristo dijo que nosotros somos la luz del mundo. Y veíamos que una de las funciones de la sal era dar sabor y preservar. En los tiempos en que no había refrigerador, la carne, el pescado se preservaba en sal. Y es la función de nosotros como iglesia. Veíamos que el mundo pues, va a seguir su cauce, va a seguir sus pasiones, sus deseos, pero la iglesia es el freno que tiene el mundo para retornar a Dios. Si nosotros vamos en contra de la corriente, y eso es lo que hace la iglesia, ser la sal, ser el que preserva esta tierra. Entonces, la iglesia es la sal, la iglesia es la luz del mundo. ¿Y cómo nosotros nos vemos aquí? ¿Cuáles son las metas, los planes que tenemos? Veíamos cada quien anotó su visión personal de la iglesia. ¿Cómo se ve usted? Es una buena pregunta dentro de la iglesia. Yo sé que tenemos planes como personas, familiares, tenemos planes académicos, de estudio, de trabajo, y hay cierta imagen del futuro que nosotros tenemos, pero nosotros como iglesia, yo en mi vida espiritual, ¿cómo me veo? Que es en lo que nos estamos enfocando. Entonces, y la clase que siguió, hablamos acerca del desánimo de la iglesia. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? ¿Está alguno cabizbajo? ¿Está alguno débil? Digamos que esa palabra enfermo en Santiago no era una enfermedad física, sino era una enfermedad espiritual. Veíamos las razones por cuál vienen las enfermedades en el cristiano, hablando espiritualmente, y una de ellas era el dejar de asistir, comenzamos a enfermar. Si nos dejamos de nutrir de la palabra de Dios, comienza nuestra enfermedad. Algún pecado que hayamos cometido, que se cometa alguna falta, entonces también eso genera en nosotros enfermedad, debilidad. Y veíamos algunos de los factores o de los síntomas de alguien enfermo. ¿Recuerdan cuáles son? Uno de los síntomas era aislamiento. Muy bien. Otro de los síntomas, la crítica excesiva, pero no constructiva, sino destructiva. Ese es uno de los síntomas de alguien desanimado. Otro de los síntomas de alguien desanimado, inasistencia. La inasistencia, ¿sí? O la falta de preparación en el servicio que está haciendo a Dios. Entonces, todo eso son algunos de los síntomas de una persona desanimada. Hablando espiritualmente, ¿qué lo ocasiona? Pues los aspectos que nosotros vimos, como el pecado, el dejar de existir, a lo mejor el ser muy sentido, la falta de madurez espiritual puede ayudar rápidamente. No es lo mismo cuando se muere un niño que apenas está madurando su cuerpo, alguien de 25 o 30 años que ya tiene más fuerzas, lo puede resistir más. Y
De igual manera, espiritualmente, a alguien le puede llegar la enfermedad más rápido. ¿Por qué? Por ser simplemente a lo mejor iniciando la vida espiritual y no tiene la capacidad de recibir ciertas cosas que alguien que ya tiene más tiempo de cristiano sí puede recibir. Entonces son los factores que pueden generar algún desánimo. ¿Qué debe de hacer la iglesia? O uno cuando está desanimado, está enfermo, lo menos que uno puede hacer, o lo peor que uno puede hacer es dejar de asistir, que es una de las reacciones de aquella persona que está enferma. ¿Qué es lo que debemos de hacer según la Biblia? Llamar a los ancianos. Al que vea más viejito, llámenme. Sabemos que es de función, ¿sí? Y veíamos que en el caso que no hubiera ancianos, que es el comentario que hacía tu hermano Jorge Llamas, en el caso que no hubiera ancianos, si usted considera a alguien que es maduro y que puede ayudarle en su problema, entonces puede llamar a esas personas, ¿sí? Esperemos que un día veamos haya ancianos dentro de la iglesia que puedan ayudar en esta labor. Ok, quiero aquí dejar 3 o 4 participaciones a manera de recordatorio. ¿Qué es lo que recordamos de las clases que hemos visto en este mes? Desde la primera clase, que haya servido en su vida y que pueda servir dentro de la iglesia. Empezar con nuestra clase el día de hoy, y aquí voy a pedir ayuda de las generaciones. Estamos diferentes generaciones aquí, hablando de la generación de los abuelos de la iglesia, pero ya casi, ¿quién será? Hermano Reina. Todavía no es abuelo, hermano, pero es generación a la par con mi tío Luis. ¿Quién más? Yo también, yo tengo 40 años. 40 años. Toda una generación. Hermana Malena, hermano Chuy, son las primeras generaciones que llegamos aquí, o que llegaron a hermano Paquito, las primeras familias que llegaron aquí. Después las siguientes generaciones ya son Marco, tío Luis, tío Avi, tía Pati, ¿quién más? Hermano Paquito, hermana, más de la mano. Entonces, somos generaciones, no voy a mencionar a todos, pero conocemos más o menos las generaciones. Y luego estamos nosotros, ya mi generación viene siendo Ismael, Daniel también, ¿quién más? Miguel, Memo, somos la siguiente generación. Y luego vienen a la par, que es Isaí, Abigail, ¿quién más? Y luego los chiquitos son ahorita los que están, son las nuevas generaciones. Y ahorita les voy a decir por qué estoy mencionando esto, porque lo titulé, y este es un tema que es la primera vez que lo expongo, y yo lo titulé Hacia una iglesia bíblica y contemporánea. Sí, ese es el tema, hacia una iglesia bíblica y contemporánea. Nosotros somos, gracias a Dios, hemos recibido una enseñanza en la cual yo considero que nos hemos apegado lo más que podemos a la palabra de Dios, una iglesia bíblica. Pero también necesitamos pensar que nosotros estamos en un mundo o dentro de un mundo. No estamos aislados de ese mundo, no estamos aislados de este planeta Tierra, de la sociedad y de los problemas que pasan en ellos, sino que estamos dentro de un mundo en el cual convivimos con Él. Dios no nos llamó a construir colonias aisladas como los menonitas. Yo creo que todos los conocemos por sus quesos y lo que venden. Y ellos tienen sus comunidades aparte, se aislaron de la sociedad. En un tiempo los monjes que se fueron a las montañas a establecer sus seminarios, y ahí vivían pensando que haciendo eso iban a estar
alejados del pecado y que iban a preservarse en una vida pura hacia Dios. Sin embargo, la iglesia, como lo dijo Jesucristo, dice, no son del mundo, pero sí estamos en el mundo. Y en una de sus oraciones, en Juan 17, dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, nosotros como iglesia estamos dentro de un mundo, tenemos un trabajo dentro de un mundo que está siguiendo un cauce. Somos una iglesia bíblica, pero que también necesitamos ser una iglesia contemporánea. No quiero causar susto, pero sí necesitamos, en cuanto a algunas prácticas, quizá algunas iglesias piensan que ha sido contemporaneizar a la iglesia. Sí, a través de los años, la iglesia ha querido ser de impacto a la sociedad y necesitamos ejercer métodos, necesitamos poner metas y buscarle de una de otra manera para hacer de impacto en la sociedad y prevalecer siempre a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, quiero exponer acerca algo del mundo del religioso en nuestros días. Nosotros, cuando llegaron los españoles, conocemos un poco la historia. México en sí es un país católico, romano. Estaba viendo esta semana la película que se llama La Conquista, no sé si la ha visto, fue una película creo que salió en el 76 y fue vetada, fue censurada, solamente fue cuando estaba el presidente López Portillo. No sé si recuerdan, yo no me acuerdo, yo no vivía aquí en el tiempo. Entonces, su hermana María López Portillo estaba a cargo de todo lo que es el área de publicidad del cine, y ella llevaba el control de eso. Si me equivoco en algo, hermanos, ustedes que son una generación más arriba que yo. Entonces, lo que pasó con esta película, pues nada más fue puesta durante 4 días en los cines de México, pero no en todos, en los menos concurridos. Entonces, yo creo que esta película tiene algo de verdad, porque llegan los españoles y la gente de aquí, los nativos de aquí, era gente religiosa, era gente que tenía muchos ídolos y era una gente que creía en Dios a su manera, a su pensar, y era gente que buscaba de Dios. Sin embargo, para los católicos que llegan, los españoles, pues era un choque, ¿sí? Ellos adoraban a las imágenes de santos, mientras aquí tenían sus diferentes dioses, el dios de la guerra, el dios de la lluvia, y era una mezcla, era un choque. La pregunta es cómo ellos iban a introducir la fe católica a los nativos de aquí. Y nosotros, no sé qué tanto sepamos de la historia de la aparición de una mujer morena que tenía todas las facciones de los nativos de aquí y que a Juan Diego se le apareció diciendo que ella era la madre de ellos y que entendía su dolor, entendía su sufrimiento. Veíamos cómo los españoles utilizaron diferentes métodos para evangelizar, ¿verdad? Que así lo llamaban. Uno de ellos pues, fue quemar los vinos. ¿Sí? O sea, quisieron evangelizar a través de qué? Del miedo. ¿Sí? Fue una manera de evangelizar a través del miedo. No sé qué tanto sepan ustedes acerca de la historia, qué otros métodos utilizaron los españoles para defender la fe católica. La fuerza, por fuerza, les querían, pues sí, a fuerza meter los actos que ellos tenían, o las diferentes vírgenes que ellos tenían. Entonces, en un principio, nosotros provenimos de un país, vamos a llamar católico. Estaba comentando el hermano David las estadísticas, cómo ha cambiado. Si en un principio México fue 100% católico, vamos a llamar que ahora ya es 25%, hermano, no es católico, 24% no es católico. Y ahí entran testigos, todo aquel que no es católico.
Y del resto, el 50, lo que decía, creo que sí fue Leonardo, no sé quién comentaba, la mitad de ellos dicen ser católicos, pero nunca van a misa, nunca profesan algo, y la otra mitad del resto, pues en cierta manera están más activos dentro de sus creencias. Entonces, el mundo religioso en nuestros días, y vamos a tocar un poquito a México, cómo nosotros necesitamos ser una iglesia contemporánea en un sentido bíblico, sin violar los principios y las doctrinas bíblicas. Necesitamos nosotros ser de impacto, pero necesitamos conocer nuestra sociedad para saber qué es lo que debemos de hacer. Pues nosotros como iglesia Lomas podemos poner la Inquisición, ¿verdad? Salimos a evangelizar. ¿Crees en Jesucristo? Necesitas obedecerle, si no, pues vámonos a la hoguera. ¿Sería un método que pueda utilizar la iglesia? Lógicamente no. ¿Cuál fue el método que utilizaron los apóstoles y qué métodos nosotros podemos utilizar el día de hoy? Algo que me llama la atención es que la gente de aquí era religiosa, es decir, buscaba de Dios a su manera, ¿sí? Y no era una gente alejada o que no buscaba de un ser supremo, ¿sí? A su conocimiento, a su forma de ser, a sus creencias, buscaban de Dios. Ahora, nosotros podemos observar que en la generación pasada hay algo que se llama el modernismo, hablando sociológicamente, y era la creencia en que nada es real si no se comprueba científicamente. Nada es real si no se comprueba científicamente. Este pensamiento es del siglo pasado, cuando empiezan a surgir, empiezan a elevarse las ciencias, empieza a dar mucho auge, empieza a invertirse mucho en los estudios, en las diferentes ramas, la medicina, todo el tipo de ciencias. Ahora nosotros pensamos que para los científicos, si algo no está comprobado por el método científico, si no está comprobado a través de la ciencia, es decir, es algo irreal. Ahora, ¿cómo comprobamos que Jesucristo resucitó? Para la ciencia viene siendo un mito. Y es donde se empiezan a crear la iglesia con tal de hacer contemporánea ese pensamiento. ¿Qué fue lo que a muchos empezaron a pensar? Pues en realidad Jesucristo no resucitó físicamente, sino que resucitó en el corazón de cada uno de sus seguidores. ¿Se fijan hasta dónde hizo mover la creencia de la iglesia el siglo pasado? Claro, no son todas, o no todas las iglesias, sino todos los cristianos. Entonces nosotros podemos observar que a través de los años la iglesia tiene que enfrentarse con diferentes circunstancias, diferentes pensamientos, y debe de ser de impacto y debe de ser contemporánea a su edad, ¿sí? Ahora vamos a pensar en este siglo, en el tiempo que estamos viviendo. Vivimos en una sociedad que es relativista. El ser cristiano se ve como un camino para llegar a Dios, y pensemos en eso, un camino, no el único camino. Es decir, bueno, tú eres cristiano, muy bien, eso te lleva a Dios. Tú eres budista, muy bien, eso te lleva a Dios. Tú eres testigo de Jehová, muy bien, al fin todos creemos en el mismo Dios. Y ese es uno de los pensamientos contemporáneos. Y aquí yo quiero que me ayuden. ¿Qué pensamientos o qué es lo que ahora está surgiendo, o cómo está nuestra sociedad en el aspecto, vamos a llamarlo espiritual? ¿Qué pensamientos hay? Yo es el que he descubierto en estos días, o en este tiempo que me está tocando a mí vivir. Ser cristiano está bien, pero no es el único camino. Es uno de los caminos que te llevan a Dios. Aquí todos creemos en el mismo Dios. Y a lo mejor es un pensamiento que había estado antes, pero que ahora ha tenido mucha fuerza. ¿Qué fue lo que ocasionó la propagación del Evangelio y el impacto de la iglesia en el primer siglo? ¿Qué fue lo que ocasionó? Nosotros podemos observar que el Evangelio se empezó a introducir,
veíamos a los apóstoles que cuando les dieron la noticia que Jesucristo había resucitado, no lo creyeron, estaban tristes y llorando, estaban tímidos, habían matado a quien en el cual habían puesto todas sus esperanzas, en aquella persona que habían puesto toda su confianza para que los librara de sus enemigos. Pero esa persona que depositaron toda su confianza, que es Jesucristo, y que los iba a librar de sus enemigos, principalmente el enemigo de los judíos, ¿quién era? Roma. Fue matado por sus enemigos. Y yo creo que el pensamiento de los apóstoles cuando Jesucristo estaba muerto, durante el tiempo que estuvo muerto, ¿qué pudieron haber pensado? Quizá dijeron, no, este no era el Mesías, nos equivocamos, pero lo mataron. Pues sí, yo la verdad, a lo mejor decía Juan, yo la verdad sí creía que era el Mesías. ¿Qué platicarían entre ellos en el momento en que Jesucristo estaba muerto? Porque ellos, aunque Jesucristo les había dicho repetidas veces, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea muerto por manos de pecadores y resucite al tercer día. Pero ellos se les olvidaron esas palabras. ¿Qué podían estar pensando? ¿Sí? Dice, oye, pero si Él es el que nos iba a libertar de nuestros enemigos y lo mataron nuestros enemigos, yo creo que Él no era el Mesías. Y aún cuando llegan María Magdalena y les dice, oye, Jesucristo ha resucitado, no lo creyeron. Sale Pedro corriendo y él fue uno que uno se le apareció exclusivamente a Jesucristo. Hubo 6 apariciones, la Biblia menciona 6 apariciones. Ahora, ¿qué fue lo que ocasionó que los apóstoles, después de que no creyeran, estuvieran predicando el Evangelio con mucho ímpetu? Estuvieran siendo de impacto en toda la sociedad en aquel tiempo y que el Evangelio estuviera se divulgando y que se hubiera extendido a todo el mundo conocido en aquel tiempo. Yo creo que un acontecimiento o el acontecimiento que provocó eso fue la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, en realidad, hermanos, la iglesia no se hubiera establecido. Porque los discípulos, los seguidores de Cristo, todos huyeron. Nadie creyó que iba a resucitar. Entonces la pregunta, ¿qué pasó? Que de repente todos temerosos, sin ilusiones, dieron su vida, dieron su esfuerzo para predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué acontecimiento pasó? ¿Qué los pudo haber hecho cambiar de opinión? Pues la aparición de Cristo ante ellos y lo pudieron tocar, que fue una de las cosas interesantes para ellos. Y entonces es algo que está escrito y a veces no lo vemos usted que está mencionando. Cristo les dijo que iba a estar velado todas estas cosas ante sus ojos, pero cuando Él resucita, el velo de sus ojos se cae. Y entonces se hacen realidad las palabras que Cristo les había dicho y ellos lo comprueban. Y esa es la situación que nosotros debemos de tener. Si se comprobó, porque yo dudo. Y mientras tanto, pudieron haber pasado muchos y muchos pensamientos en ellos. Entonces, ¿qué fue lo que ocasionó? Vemos y observamos que se predicaba que Jesucristo fue crucificado. Quiero que me acompañen a 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Qué se predicaba? A Jesucristo quien había crucificado. Se predicaba también a Jesucristo como el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Hechos, Primera de Corintios 15:12. Primera a los Corintios 15:12. ¿Cuál era el mensaje o el evangelio que predicaban los apóstoles? Que Jesucristo fue crucificado, que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo fue levantado de entre los muertos. ¿Sí? Si Jesucristo no hubiera resucitado, yo creo que los apóstoles, sus seguidores, hubieran terminado y jamás se hubiera vuelto a hablar de Jesucristo de la manera que se está hablando,
sino como alguien que se quiso levantar y se quiso hacer pasar por el Hijo de Dios. ¿Vemos algunos personajes que les aconteció eso? Sí. Quiero que me acompañen a Hechos, capítulo 5, versículo 36. Quizá muchos de ellos pensaron, este es el Mesías, este es el que nos va a libertar de nuestros enemigos, y se unieron 400 hombres ante él, pero cuando murió, todos fueron esparcidos. ¿Qué pasó con la muerte de Jesucristo y sus seguidores? Lo mismo, cuando murió, todos fueron esparcidos. Y luego en el versículo 37 dice, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían. ¿Qué pasó? Fueron dispersados. Piensen que aquí Gamaliel, que es el que está dando estos argumentos en cuanto a la predicación que estaban dando los apóstoles, podemos observar que cuando muere Teudas, cuando muere Judas el Galileo y cuando muere Jesucristo, ¿qué pasó con sus seguidores? Todos se dispersaron. ¿Por qué no hay teudianos en este tiempo? ¿Por qué no hay judianos galileos en este tiempo? ¿Y por qué sí hay cristianos en este tiempo? ¿Qué fue lo que ocasionó que surgiera la iglesia en el primer siglo y que fuera de gran impacto en aquel tiempo y siga siendo impacto a través de los años hasta hoy? Si Jesucristo no hubiera resucitado, déjenme decirles que nosotros no estuviéramos aquí ni se estuviera predicando a Jesucristo como resucitado. ¿Jesucristo será uno de los caminos al cielo o es el único camino que nos lleva al cielo? La mejor evidencia que Jesucristo resucitó es la iglesia de Cristo hoy en día. La iglesia de Cristo en Roma, la iglesia de Cristo en Jicoteca, la iglesia de Cristo en todo San Luis, en todo el mundo, es la mejor prueba de que Jesucristo resucitó. Porque si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces vana es nuestra fe. ¿Qué necesita predicar la iglesia el día de hoy? No solamente un Cristo muerto, un Cristo crucificado, sino un Jesucristo que ha resucitado. Nosotros necesitamos predicar que Jesucristo resucitó, y dice el siguiente versículo, el 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿La iglesia de Cristo será obra de Dios o será obra de algún hombre? ¿El ser cristiano es obra de Dios o es obra de algún hombre? Nosotros necesitamos pensar que si Jesucristo no hubiera resucitado, los apóstoles no hubieran tenido la fuerza y no hubieran tenido la fe y el coraje para predicar y dar sus vidas como Él lo hizo. Yo les pregunto, ¿nosotros de veras creemos que Jesucristo resucitó o es un mito, como decían anteriormente? ¿Qué debe de proclamar la iglesia hoy contemporáneamente? ¿Nada es verdad, nada es mentira? ¿Todo es verdad? ¿Sí? Ahora estamos en todo es verdad, si tú lo crees, si para ti te sirve. Entonces, yo creo, hermanos, que Jesucristo resucitó y que gracias a eso nosotros estamos aquí y depositamos toda nuestra confianza en Él. Quiero que me acompañen a Hechos, capítulo 8, versículos 4 y 5. Hechos capítulo 8, versículos 4 y 5. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.
¿Qué les había dicho Jesucristo? Vayan a Jerusalén y me seréis testigos ahí, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando persiguen a los cristianos iban predicando el evangelio por todas partes. Y se habla específicamente después de que Felipe fue a Samaria. Es decir, el plan de Dios, la visión de Dios se estaba expandiendo y se estaba dando a cumplir. ¿Qué fue lo que ocasionó esa expansión? ¿Qué fue lo que ocasionó esa predicación del evangelio? La resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, y entonces todos somos dignos de muerte. Quiero que me acompañen a Romanos, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12 en adelante. Y así como Cristo resucitó, yo creo que algún día, hoy, que no se nos olviden esas palabras como a los apóstoles cuando Jesucristo murió. No solamente predicamos que Jesucristo murió, parte del evangelio de Cristo es que Jesucristo resucitó. ¿Lo creemos? Yo creo que sí. Porque es la base de nuestra fe. Si no, nuestra fe es vana y nuestra predicación. ¿Cómo hacer esa predicación contemporánea? ¿Cómo la predicación va a luchar contra el pensamiento de hoy en día? ¿Recuerdan cuando Pablo llega a Atenas y dice que observa la ciudad y dice que era gente muy religiosa, tenía Dios para todo, y hasta tenía un altar que decía al Dios por si se nos pasa? Sí. Era gente que buscaba de Dios a su manera, a su pensamiento. Y Pablo les empieza a predicar del Dios verdadero. Y les predica de la resurrección. Y hasta les dice: a ver, te queremos volver a escuchar esto de la resurrección otra vez. ¿Qué es lo que predicaba Pablo? Que Jesucristo yo les hago una pregunta: ¿cómo nosotros podemos predicar? El método de Pablo, cuando llega a esa ciudad, dice que estuvo observando y dice: pues, ahí está esta ciudad, pues por ahí puedo llegar. De este Dios es el que les vengo hablando. ¿Qué métodos podemos utilizar? De hecho, la palabra método viene de dos palabras griegas, meta y odos, que significa, odos es camino y es hacia el camino. O sea, ¿cuál es nuestra forma de ir hacia el objetivo, hacia el camino? Si uno de nuestros propósitos es adelgazar, ahora la pregunta es: ¿cómo? Bueno, pues a lo mejor pues haciendo más ejercicio, otros bajándole al refresco, a las harinas. Cada quien tiene su método. Haciendo dieta. Ahora nosotros ya sabemos nuestra misión, hemos pensado en nuestra visión, hemos analizado en qué condición estamos, cuáles son nuestros recursos. Ahora la pregunta es: ¿cómo? Ya sabemos qué debemos de predicar. Ahora la pregunta es: ¿cómo? Y esa pregunta es necesario analizarla en la semana, y quiero dejarlos con Leo tuvo una idea, el hermano Reina tiene otra idea, cada quien tenemos diferentes ideas de cómo. Pueden ser ideas muy sinónimas, pero en realidad, ¿cómo nosotros vamos a hacer impacto a esta iglesia o en este tiempo contemporáneo? Hay una cosa para mí que es muy significativa que aparece en el libro de los Hechos.
todo está basado en imágenes. Somos bombardeados por imágenes en todos los medios, ¿no? Toda nuestra comunicación es muy visual. Y yo creo que en ese sentido es el que yo estoy de acuerdo con lo que comentó un poquito el hermano David. Llega a tal grado la saturación de imágenes que, como tú decías hace rato, la gente después empieza a buscar lo simple, lo sencillo. Y yo creo que el Evangelio pues no hay que actualizarlo ni hacerlo contemporáneo, ¿verdad? Creo que precisamente ha sido una de sus cualidades, ¿verdad? Y es una cuestión que también hemos visto que pues Dios nos muestra, ¿verdad?, su sabiduría a través de que pues sigue siendo vigente. Pero sí, yo creo que la manera en la que nosotros mejor podemos transmitir el mensaje pues es a través de nuestras vidas, porque al final de cuentas, por más que lo expongamos, por más que lo saquemos, ¿verdad?, lo que tratemos de hacer llegar a la gente al final lo que va a buscar va a ser el contenido, no tanto la forma. En ese sentido, pues yo creo que por más que intentemos innovar, al final de cuentas, lo que va a soportar la eficacia y el poder del Evangelio, pues van a ser las vidas de cada uno de nosotros. Cuando la gente vea el cambio, vea la diferencia, pues en cada uno de nosotros. Estoy de acuerdo, sí se tienen que buscar maneras, ¿verdad?, de cómo hacer llegarle el mensaje a la gente, pero al final, si no tenemos ese respaldo, esa solidez moral, pues va a ser un mensaje bueno, va a ser un mensaje vacío. Entonces, lo que hay que buscar más es la coherencia del mensaje de Cristo, para que la gente vea después la obra de Cristo en nosotros, ¿verdad? Porque si no, entonces vamos a estar dando pura imagen, pura apariencia, pura fachada, ¿verdad? Pero el mensaje pues no va a estar respaldado, ¿verdad? Entonces yo creo que es una de las primeras cosas que tenemos que hacer es eso. Lo que algunas iglesias ahora han hecho para contemporaneizar es, por ejemplo, usar música del mundo budista. Estamos contemporaneizando. Vamos a meter en vez de un himno, vamos a meter una cumbia. Y ya estamos contemporaneizando. Mi generación cree que ha descubierto la verdadera espiritualidad. Cuando ven a una iglesia tranquila, en ese sentido, como que piensan, no han descubierto la esencia de ser espiritual. Esa es la mentalidad de mi generación, es lo que a mí me está tocando vivir. Sin embargo, es cierto, el mensaje es el mismo.